Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que platicamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país sobre algunos de los temas más relevantes que aborda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El programa de hoy versará sobre el derecho laboral, específicamente sobre la suspensión de solicitudes que se presentan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando en una fuente de trabajo está en curso una huelga. Para esto nos acompañan Carlos Torres de Computación y Telecomunicaciones de la UAM, Erika Aguilar de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Geraldine Cisneros de Economía del IPN y María Fernanda Cámara de Derecho del TEC de Monterrey. Mi nombre es Samantha Tafich y comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras. Pues para que todos y todas los que nos ven desde casa puedan ponerse en contexto sobre el asunto que estamos tratando y que vamos a platicar el día de hoy, Erika, tú que estudias Derecho, ¿por qué no nos platicas un poco de los antecedentes del caso y qué es lo que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte? Claro, buenas tardes. Primero que nada, pues agradecerles por la invitación que me hacen para estar el día de hoy aquí compartiendo con destacados estudiantes universitarios como Geraldine, Maffer y Carlos. Siempre honrada de participar con ustedes y saludar evidentemente a todas las personas que nos abren un pedacito de su corazón y de su tiempo para escuchar pues estos grandes debates que planteamos aquí. Primero que nada, el día de hoy vamos a hablar sobre derecho laboral, que es una materia sumamente noble, creo yo. Precisamente nuestro país, creo que desde que empieza a generar sus constituciones, le da pues su lugar al derecho laboral, a los trabajadores, a los obreros y como ustedes saben, cuando viene la revolución, pues precisamente muchas de estas personas, de esta clase social, por así plantearlo, empiezan a coaligarse y a trabajar en pro de sus derechos, ¿no? Y se les reconocen precisamente en esta constitución, que es como el triunfo de nuestra revolución mexicana. Y bueno, a raíz de esto se vienen generando, o el sindicalismo viene teniendo una fuerza sumamente amplia. No vamos a tocar únicamente temas de sindicalismo, pero precisamente una de las partes primordiales de la sentencia es hablar del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana, que bueno, ahorita lo vamos a traer a colación, pero precisamente en ese determinado momento de nuestro país, el sindicalismo adquiere una fuerza impresionante que, bueno, evidentemente ha sido pues utilizado para otros fines en algunos momentos y a raíz de estas observaciones que ha tenido a bien realizar el legislador, se han venido dando reformas en pro casi siempre de los derechos de los trabajadores, aun cuando actualmente yo creo que hace falta mucho más, pero no vamos a entrar en ese tema hoy. Y bueno, entonces aquí tenemos un amparo en revisión que es el 689 diagonal 2011. Cabe mencionar que bueno, antes de cuando esto se resuelve, pues la reforma laboral todavía no se había planteado. Y bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares, pues celebra un contrato colectivo de trabajo con esta empresa que es una industria minera de México. Bueno, como ustedes saben, este contrato se tiene que depositar ante la autoridad competente. En este caso, yo les decía, no estaba la reforma laboral, era la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y bueno, es depositada, todo transcurre de manera normal, pero el 30 de julio del 2007 el sindicato mencionado había pues estallado en huelga en estas instalaciones de la empresa para exigir que el patrón cumpla con el contrato colectivo del trabajo. Y bueno, el procedimiento se tramita ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la huelga fue declarada existente después de diversos amparos que ambas partes pues habían interpuesto, ambas partes involucradas. En el 2011, porque esto parece alargarse, la empresa solicita someter el conflicto de esta huelga
a la decisión que pues tenga bien plantear la Junta, a fin de que ésta dijera si es imputable o no esta solicitud, y bueno, parece ser rechazada porque se considera que pues no cumple con los principales puntos que plantea el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo, y pues nos dice que por aquí su resolución pues no es favorable. Entonces nuevamente empieza todo este rollo, y la empresa también promueve amparo indirecto, impugna lo que plantea pues en este primer caso la resolución que se plantea, y bueno, nuevamente planteamos por el otro lado amparo adhesivo, y así nos llevamos hasta que precisamente lo que señala la Suprema Corte, que es algo que ahorita vamos a analizar entre todos, nos dice que pues lo anterior, es decir, la parte del procedimiento, la huelga, no debería delimitar el derecho que tienen todos los trabajadores a coaligarse en defensa de sus intereses en organizaciones sindicales, y que esto solo suspende la titularidad del contrato colectivo del trabajo mientras subsista esta huelga. Y pues bueno, básicamente es todo lo que empieza a plantear pues la Suprema Corte, pero evidentemente nos va haciendo un análisis de punto por punto de qué es lo que está sucediendo. Y pues bueno, me gustaría también escuchar a mis maravillosos compañeros. Muchas gracias, Erika. Excelente resumen, me parece muy puntual. Y ahora me gustaría escuchar la perspectiva de otra abogada, María Fernanda. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué opinas de la sentencia? O si crees que hay un tema que a Erika le faltó abordar, este es el momento. Muchísimas gracias, Samantha, y muchísimas gracias a toda la producción del programa, tanto por la invitación como por la oportunidad de estar aquí, pues generando no un debate, sino más bien una plática que pueda ayudar a las personas que nos están escuchando a tener un poco más de conciencia de sus derechos laborales, porque pues me atrevo a decir que todas las personas en algún momento trabajamos, hemos trabajado o trabajaremos, porque pues, el trabajo es una parte vital, al parecer, de la vida de cualquier persona. Y yo quiero hacer un pequeño disclaimer de que mi postura en todo este programa y en general en mi vida siempre va a ser en pro de las y los trabajadores. Yo considero que las bases de cualquier sociedad están en que a las personas se les respeten sus derechos, en que a las personas se les respete su dignidad humana, y el trabajo es una de las bases en las que podemos ver esos debates. Durante, pues sí, siglos hemos tenido estos grandes debates de trabajadores versus patrones, de en qué momento la productividad económica deja de ser más importante que los derechos de las personas, o en qué momento los derechos de las personas tienen que superar la importancia de la productividad económica, y por ende, pues estos debates no terminan. Mi postura siempre va a ser a favor de respetar a las personas en lo general, en todo, no importa la situación. Y por ende, pues mi postura es en favor de las y los trabajadores. En el caso concreto de la huelga, tenemos que recordar que, en primer punto, la huelga deriva no nada más de un derecho que está pues, en la Ley Federal del Trabajo, es un derecho humano en sí mismo. El derecho a agruparnos y exigir el respeto de nuestros derechos es uno de los derechos humanos que consagran nuestra Constitución y los inmensos tratados internacionales de los que México es parte. Igualmente, los derechos de huelga, los derechos de las y los trabajadores, como bien dijo Erika, son el resultado de una lucha social que tuvimos a través pues, de la Revolución Mexicana, donde lo primero que hicimos fue poner hacia arriba a la clase trabajadora que durante años se había visto expuesta y vulnerada de los derechos que le corresponden. Y considerando eso, creo que las decisiones que tomamos hoy en día tienen que seguir esa misma línea de dignidad y de respeto a las personas que no nada más ejercitan un trabajo, sino que en sí mismo ejercitan un derecho. Y pues ahora sí, ya para ponernos un poquito más técnicas, un poquito más en la línea de cuál es la resolución, yo creo que igual el tema del procedimiento laboral, que como bien decía Erika, en este punto de la sentencia no estaba todavía la reforma, entonces estamos hablando del procedimiento laboral viejito, por así decirlo, atiende directamente a un procedimiento que es muy específico, que claramente primero necesitas pasar por pues, todos los procesos de conciliación, generar un laudo, ya después te puedes ir a los amparos, que en este caso son amparos directos, porque pues, estamos hablando de laudos que ponen fin a la primera sentencia, que digamos es la primera intervención, y pues obviamente atiende a las necesidades que cada parte va exponiendo conforme el procedimiento avanza. Pero, como también mencionaba Erika al inicio, el derecho laboral es muy noble.
y una de sus grandes noblezas es que siempre va a tratar de posicionar a los trabajadores antes que al procedimiento. El derecho laboral es uno de esos derechos donde una de las partes, digámoslo así, tiene un poquito más de ventaja porque, por ejemplo, si una parte en el derecho laboral, o sea, los trabajadores, no tienen, por ejemplo, una excelente reacción en su demanda, la Junta en este caso puede generar estas modificaciones, solicitarles que modifiquen algunas cosas, buscando que eso, o sea, la forma, no afecte la sustancia de su solicitud. Esa en general pues es una de las grandes noblezas de esta rama del derecho. Yo considero que las decisiones que se fueron tomando no nada más tienen que ver con el simple hecho de que estamos hablando de derecho laboral, tiene que también ver con el tema que estamos tratando, que es un tema muy específico en México, que es no nada más el de los sindicatos, sino también estamos hablando de minería, de metalurgia, estamos hablando de un tema que en el país es sumamente relevante, que al final del día también tenemos muchísima inversión extranjera en este tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos empresas canadienses que están aquí en México explotando las minas, ¿no? Que tienen a trabajadores mexicanos en las minas también y no están respetando sus derechos laborales. Entonces, el tema en concreto, pues es delicado. Y luego, si le metemos sindicatos, que en México hemos peleado tanto por los sindicatos, y le metemos derechos laborales y por ende derechos humanos, pues obviamente la sentencia tenía que ser analizada desde una perspectiva general, no nada más del derecho y de los derechos humanos, sino también de posiciones económicas. ¿Qué era en ese momento lo que estaba buscando esta empresa? Pues yo no lo sé, pero claramente requería seguir generando dinero y esta huelga pues estaba limitando esa generación de dinero. Yo considero que la sentencia es correcta, considero que el derecho de huelga siempre tiene que ser respetado, siempre tiene que ser elevado pese a cualquier otra cosa, no nada más porque es un derecho de las personas, sino también porque es una deuda histórica que le debemos a las y los trabajadores que pelearon tanto por tener ese artículo 449 en nuestra Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues, considerando eso, pues igual me gustaría conocer las visiones de Geraldine y de Carlos, que no se dedican al derecho, pero que tienen mucha experiencia en sus campos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Fernanda. Excelente aportación, al igual que la de Erika. Al igual que tú, considero que es súper importante escuchar la perspectiva de profesionistas o estudiantes de otras carreras distintas. En ese sentido, Carlos, tú que estudias computación y telecomunicaciones, ¿por qué no nos das tu perspectiva? Gracias, Samantha. Muchas gracias a mis compañeras también. Muchas gracias por invitarme. Yo quería empezar mi participación diciendo como un recuento histórico, ¿no? ¿Qué es el derecho laboral? Pero aquí ya me hicieron favor de no solamente histórico en el sentido mundial, porque fue una tendencia, ¿no? Estamos, no sé cuándo salga el programa, pero estamos a semanas del 1 de mayo, ¿no? Entonces hay que recordar todo este camino que llevamos y también decir que esta es una sentencia muy emocionante. Está raro, ¿verdad? Que yo que estudio ingeniería diga eso, pero he leído varias, me gusta el tema y es emocionante ver una sentencia porque pueden pasar muchas cosas por las que la corte tome un amparo, ¿no? Muchas veces, y es muy triste, es porque hay una falta de capacitación de nuestros jueces y cosas que no deberían llegar a la corte están llegando, ¿no? En un programa de estos me tocó discutir que pasó por 3 jueces que un menor no fue defendido por una persona con cédula y 3 jueces dijeron no importaba. Y es como, oye, o sea, ¿cómo llegamos a ese absurdo, no? Claro que necesitas una cédula si vas a defender a alguien, ¿no? Entonces, este es importante, este caso interesante y también para ti, Geraldine, que no sé qué tan familiarizada estés con esto y los otros televidentes, es padre cuando ves 2 derechos que se están como contraponiendo, que están interactuando, ¿no? Cuando hablamos de derecho laboral, que como digo es histórico, ¿no? Tenemos a los obreros de 1886 de Chicago que mataron por ponerse en huelga. Y hay que recordar que las huelgas en esos tiempos era te quedas a dormir en la fábrica, no dejas que entren y te pones a pelear si es necesario hasta que se te respete. Hoy en día ya logramos hacerlo un proceso en el que se va, bueno, en este caso se va a una junta conciliadora, se les da el permiso de huelga y ya no tienen que estar ahí los trabajadores peleándose y temiendo por su vida. Ya, y si la empresa empieza a resumir labores, la misma secretaría dice no podía si los multa y todo. No pueden hacer eso, no los pueden correr. Y el segundo derecho que es importante aquí es el derecho a la libre asociación, ¿no? Que es también otro derecho que en 1860 se vio muy peleado por no te podías ni siquiera juntar con otros obreros a platicar,
¿no? O sea, eso estaba mal. Y ahorita Geraldine yo creo que nos va a poder explicar más cómo esta idea económica de cómo hemos cambiado de capitalismo y luego también el problema con el derecho laboral es que la propaganda de que era un movimiento socialista, como que hoy en día todavía conozco gente que dice, ¿cómo que están en huelga? ¿Quién es que no quieren trabajar? Y eso es porque se nos ha dado a entender que por nuestros vecinos que eso es socialista y eso es malo, pero no tiene, esos son juicios de valor, realmente son meros sistemas económicos, cómo se va moviendo el dinero, ¿no? Pero en este caso es muy interesante porque tenemos dos derechos, el derecho de huelga y el derecho de libre asociación. Lo que pasa en este amparo es que un sindicato se va a huelga. Mientras esté en huelga, 4 años después, llega otro sindicato y dice, oye, yo quiero la titularidad del contrato colectivo. Y el juez dice, a ver, pues hagan una votación tal. Ah, tienes mayoría, te lo paso a ti. Y el señor, oh, a ver, ¿cómo? Vamos, hay una cantidad de irregularidades tremenda, 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 al punto en el que dicen, a ver, en tus votos hay 187 votos de personas que ya ni son empleadas. ¿Cómo votaron? ¿No? Y entonces es interesante ver cómo se interponen estos dos derechos. Unos dicen, es que, a ver, está el de libre asociación y el de huelga. Derechos que parecen no interactuar entre sí. Pero cuando estamos en huelga, parece que sí hay algo que pasa cuando estamos interactuando, ¿no? Entonces lo que la Corte quiere resolver es qué se debe hacer cuando se esté en huelga y se esté intentando hacer un cambio del contrato. Y creo que es muy interesante y le tengo que aplaudir a la Corte esta vez porque logra hacer un análisis social, ¿no? Que aquí las que son abogadas me podrán decir que no es muy común que se haga un análisis social. Normalmente la Corte, y en este caso en específico, puede haber dicho, no, pues se le dé el amparo porque se hicieron votaciones con gente que ya ni siquiera está registrada, ten el amparo. Pero dice la Corte, no, no lo voy a hacer así, y yo creo que no lo hace así porque dice, esto es algo que puede volver a pasar. Entonces voy a explicar las implicaciones sociales de que esto suceda. No solamente que hubo irregularidades. Y termina diciéndonos que si un sindicato es frágil porque el trabajador siempre tiene la desventaja, cuando se enfrenta a esto, lo va a hacer aún más frágil porque entonces están peleando y está entrando más dinero a deshacer el sindicato, el contrato colectivo. Entonces, para que una huelga pueda cumplir su fin, no puede empezar a interponerse este tipo de cosas. Que termine la huelga o si los trabajadores no están de acuerdo con su representación, hay otros medios. Pero de que salga un nuevo sindicato, eso sí, no. Y bueno, no sé si con esto puedo abrir el espacio para que Geraldine nos ayude o nos comparta un poco este sistema económico y cómo afecta el hecho de que haya sindicatos. Muchas gracias, Carlos. Excelente aportación, muy buenas perspectivas para tomar en cuenta. Y efectivamente, yo también quiero escuchar a Geraldine, su perspectiva desde la economía, creo que es importante y trascendente. Y Carlos hizo alusión directamente a ti, entonces, ¿qué nos puedes contestar respecto a lo que te pregunto? Más que presentada no puede estar. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Nuevamente, gracias a la producción y a todo el equipo por hacer este programa posible para que las voces de miles de jóvenes como nosotros sean escuchadas y que también sean muestra de que no ser joven no tengamos visión o opinión respecto a estos temas, ¿no? Creo que abrimos una gran preámbulo y una gran perspectiva para que miles de jóvenes que nos están viendo pues puedan iniciar y pues también tengan muchas visiones de qué carrera a lo mejor también en cuál puedan desempeñarse, ¿no? Como comenta Carlos, sí, hay teorías, ¿no? Económicas que avalan todo esto del trabajo, ¿no? Siendo Marx un pionero en esto de la mano de obra, el trabajo, ¿no? Que a veces no comparto mucho Marx, pero en este caso sí, ¿no? Los derechos de los obreros creo que es fundamental en cualquier sector, no importando si eres del sector primario, secundario y terciario, o si perteneces a un sector público o a un sector gubernamental. Creo que sí, siempre ha sido importante la garantía de los derechos y obligaciones hacia del patrón como al trabajador, ¿no? Siendo, como comentan mis compañeras, el sector minero uno de los principales sectores económicos que existen en el país, contemplando un 8.3% del Producto Interno Bruto representado en el 2020, creo que sí es importante hablar de la participación económica que no solamente tienen los patrones, sino también de los cuales tienen los trabajadores.
Sí, ahora sí, el impacto que surge mucho, más que nada en las fábricas, obviamente es la productividad, ¿no? Y que a veces hacen que el mismo obrero o el mismo trabajador cuide más el capital que incluso los mismos patrones, ¿no? Obviamente porque hasta en ciertos lugares existen no solamente leyes, ¿no? Y que hay lugares donde amparan estas leyes, pero a veces esas leyes se las pasan por el arco del triunfo y se vuelven reglas en los cuales los trabajadores están 100% sí o sí obligados a respetar o perseverar el capital de la empresa, ¿no? Que obviamente surgen estas situaciones de los cuales han formado sindicatos y tenemos incluso una huelga de hace, no, creo que no ni años, ¿no? Creo que ha sido un poco reciente, bueno, no tan reciente, vaya, pues, pero la tenemos en la noción como la huelga de Cananea, ¿no? O sea, ver cómo ha surgido y cómo estaban anteriormente con el anterior contrato, o más bien con la anterior ley, de que no los protegía. Y claro, algo que creo que es destacable mencionar de todas estas leyes que amparan y que obviamente también tenemos en la Constitución, siempre es cuidar y salvaguardar el trabajador, ¿no? Porque más que nada en el campo minero existen muchísimos más riesgos que en otro campo. Y algo que siempre se debe de cuidar es obviamente no solo las condiciones laborales y salariales, sino también la seguridad y la salud de los mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque de hecho, si no es lo mismo que algún trabajador que a lo mejor está en un corporativo sufre un accidente a un trabajador que sufre un accidente en un campo minero. Ni tampoco es el mismo riesgo de salud de un trabajador estando en un corporativo a estando en un sector minero, porque obviamente incluso hay metales, ¿no? Que pueden provocar, obviamente, a lo mejor alguna aceleración en alguna situación tipo cáncer o más o menos, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Entonces, siempre es salvaguardar esto. Pero obviamente, ¿qué afecta, obviamente, todo esto? No, si no tenemos las condiciones laborales adecuadas, obviamente impacta en la productividad, impacta en el ingreso, el egreso y las exportaciones e importaciones de menor a mayor rasgo, pero sí impacta más que nada en la productividad de la empresa o campo minero en el cual se está trabajando. Perfecto, Geraldine, muchas gracias por tu perspectiva. Gracias a la perspectiva de todos y todas, ponen sobre la mesa bastantes puntos que creo que debemos de abordar. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo para el primer bloque, entonces vamos a retomar todas las temáticas que se pusieron sobre la mesa en el siguiente. Y a todos y todas los que nos están viendo desde casa, no se vayan, que ahorita regresamos con más. Estamos de regreso en el derecho de disentir. El día de hoy estamos platicando sobre la suspensión de solicitudes que se presentan ante una junta de conciliación y arbitraje cuando una fuente de trabajo está en curso una huelga. Es decir, estamos hablando de derechos de trabajadores, derechos laborales. Es un tema que se está abordando ya en un segundo bloque, entonces si no vieron el primero, estuvo muy interesante y ahorita vamos a retomar algunos de los puntos que se plantearon. Carlos, ¿te gustaría empezar a contestar lo que se planteó en el bloque anterior? Claro que sí, claro que sí. No, bueno, antes que nada, gracias, Gerald. Siempre es interesante ver estas ideas y a mí me causa mucho conflicto porque luego digo, a ver, ¿no te sale más barato hoy en día mantener a los trabajadores bien? No solo porque son más productivos, sino porque yo pensaría que se te muera uno es más caro, ¿no? Digo, pensaría porque luego la evidencia parece dar a entender que no, ¿no? Por eso digo que pensaría. Y esta sentencia por eso se me hace tan interesante y tan importante. No puedo acabar de recalcar el buen trabajo que hizo la ministra al hacer un estudio social, al decir es que, y es tan bueno el estudio social porque dice es que si empezamos a ver cómo se interponen estos derechos, cómo está pasando esta situación, estamos viendo que se va a debilitar el movimiento de la huelga. Y debilitar el movimiento de la huelga es en contra de los trabajadores, es algo que ellos están luchando y ellos saben por qué, ¿no? Digo, aquí el amparo no nos dice qué es lo que estaban pidiendo como tal los trabajadores, pero sí nos dice el nombre de la empresa. Y haciendo ahí una búsqueda, es una minera que, para no decir yo el nombre, que en el 2007 tuvo una utilidad neta de 12,000 millones de pesos, o sea,
por favor, ¿no? Digo, ahí no creo que te hayan pedido ni el 1%, ni el 0.1% de eso en beneficios, porque son menos de 500 trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, ahí digo yo, ¿qué está pasando, no? Entonces, cuando empiezas a leer los artículos de la ministra y te dice por qué lo que se está proponiendo y la razón por la que se está quejando la empresa y el nuevo sindicato que apareció 5 años después de la huelga, son para debilitarlo, yo nada más me puse a pensar, pues sí, la empresa está diciendo, pues es que eso es lo que quiero, yo lo que necesito es debilitarlo, por Dios, llevamos en huelga 2007 al 2020 que se resuelve esto, ponle son 13 años de sueldos, 13 años de prestaciones, aguinaldos, todos que se tendrían que pagar si la huelga se ve como exitosa. Entonces, al momento de leerlo y ver el análisis social, dices, entiendo por qué la empresa lo quería hacer así, qué mañosos, qué bueno que existe este recurso y la verdad es que qué bueno que esta sentencia decidió decir, me voy un paso adelante para poder dar una resolución. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Excelente perspectiva. Y creo que, Erika, nos vamos contigo para que puedas abonar un poco más a lo que planteó Carlos y lo que se planteó en el bloque anterior. Claro, a mí me gustaría tocar una parte que justamente Carlos planteó en su primera participación y fue cuando nos hablaba sobre el sistema en el que estamos pues viviendo, ¿no? Y incluso no di solución del vecino de al lado y básicamente creo que es importante rescatarlo. Justamente Carlos también plantea que no nada más pasa en Latinoamérica pues estas desigualdades estructurales que se plantean entre dos fuerzas, entre la que ostenta el capital y la fuerza del trabajo. Entonces, pues cuando se empieza a hacer un estudio, se plantea que, bueno, si el capitalismo va a seguir sobreviviendo, pues es necesario que existan soluciones viables para que pues los problemas sociales y económicos tengan mejores niveles de funcionamiento sin que se esté como viendo un desbalance, un desfase entre ambas fuerzas. Y esa es una de las razones por lo que, rescatando lo que planteó Mafer hace un momento, nuestras leyes, por lo menos en México, le dan un tanto más de, no quisiera decir prioridad, yo creo que son acciones afirmativas a favor de un grupo vulnerable, porque constantemente a lo largo de la historia los trabajadores fueron oprimidos, fueron silenciados. En México consta en la historia que entre 1859 y 1930 muchos trabajadores murieron cuando se empezaron a ir a huelga y fueron reprimidos por la fuerza del ejército mexicano. Y entonces básicamente eso es lo que pasó. Justamente Cárdenas, el presidente Cárdenas, logra ocupar la silla del águila, como lo plantearía Carlos Fuentes, gracias al sindicalismo, gracias a todas estas personas que se aglutinaron para pues defender sus derechos y pues fue que les dio como un tanto más de prioridad. Yo creo que los abrazó y los cobijó. Y básicamente uno de las frases que plantea el sindicalismo es por una sociedad sin clases, porque evidentemente era muy complicado por la situación de los tiempos vislumbrar todas estas desigualdades, pero trasladándolo al presente, yo creo que no hay gran diferencia. Siguen existiendo personas que ganan un salario mínimo con el que yo creo que no se puede vivir. Yo creo que debemos ejercer acciones afirmativas al respecto y generar nuevas políticas públicas que verdaderamente atiendan las necesidades de estas clases trabajadoras y pues por una sociedad sin clases, como lo diría Cárdenas. También quisiera traer a colación como buena poblana a uno de los poblanos, padres del sindicalismo, como lo fue Lombardo Toledano, que fue una de las figuras que planteó y abrazó el sindicalismo por completo en nuestro país a finales o a principios del siglo XX. Entonces, bueno, todo esto creo que es importante tomarlo en cuenta para comprender cómo la Suprema Corte, con esos lentes de derechos humanos, logra analizarnos esta sentencia y planteárnosla punto por punto. Y nos dice, bueno, condenamos a esta empresa que reconozca que tal sindicato, era el sindicato en este caso Nacional de Trabajadores de Exploración, Explotación y Beneficio de las Minas, pues tienen un interés y tienen como este derecho para, pues, que les corresponde la titularidad del contrato colectivo de trabajo, ¿vale?
y luego nuevamente nos vuelve a decir, ¿sabes qué? Condeno a la empresa, ¿para qué? De las cuotas sindicales que le descuenta a sus trabajadores a partir de esta fecha de la resolución se sigan planteando. Y bueno, creo que básicamente es importante tomar en cuenta todos estos antecedentes históricos que se plantean a lo largo de toda nuestra historia para comprender por qué el día de hoy estamos parados aquí, porque eso es para mí sumamente relevante sacarlo a colación. Y bueno, rescatando otra parte que hablaban, justamente Geraldine tocó un tema importante cuando nos empezó a hablar de la producción y de todo esto que para las empresas, pues en algún cierto momento pareciera primordial antes que a sus trabajadores. Y yo creo que debería de ser a la inversa, también priorizar la salud mental, la salud física, la dignidad del propio trabajador para que cuando se sienta en un estado seguro, en un estado pues bien, pueda ser aún más trabajador, pueda producir aún más. Creo que la meta del sindicalismo a lo largo de estos últimos años era lograr la solidaridad entre los factores de producción, del orden y de la justicia social, eliminando la lucha de clases. Nuevamente tocamos a colación la palabra clases, que para mí no es una palabra muy linda. Y bueno, es importante, creo que también pues darle un tanto más de relevancia a esta materia que siento que en algunas universidades está como muy por de lado. Yo he platicado con colegas de otras universidades que me dicen que durante toda la universidad llevan solo 2 cursos de derecho laboral o 1. O hay universidades en las que ni siquiera llevan derecho laboral. O universidades en las que no llevan ya ni hablar del agrario. Yo conozco a muchos amigos que me dicen, ¿qué es eso? O sea, nosotros no llevemos derecho agrario en esta universidad. Y nuevamente creo que tiene que ver por esto, por las fuerzas que existen entre pues estas clases, desafortunadamente. Y bueno, pues creo que ya hablé demasiado, pero me gustaría escuchar la perspectiva de mis compañeros y quisiera mencionar que este programa da para mucho más, porque el sindicalismo es un tema que debería de acercarse más a los trabajadores, porque muchos de ellos no conocen sus derechos laborales y sigue actualmente existiendo personas que van a pedir trabajo a algún lugar y les dicen, te damos trabajo, pero si te sindicalizas y si formas parte de tal sindicato. Y si no, pues no puedes entrar a trabajar cuando es un derecho humano y un derecho fundamental tener acceso a un trabajo sin que tú estés pues obligado a formar parte de un sindicato. O bueno, ahorita con la nueva reforma se plantea una libertad sindical. Creo que eso es bueno de rescatarlo, de que tú pues no te sientas obligado y te puedas como salir en cualquier momento. Hablar de temas como estos pues es primordial sacarlos a la mesa porque lo estamos viviendo. Y bueno, ahora sí ya. Yo quisiera contribuir a este punto que dice Erika, y sí es muy cierto, la verdad. Deja tú de que sepan derecho laboral, que conozcan simplemente su vil contrato, con eso, o sea, tú le preguntas a alguna persona qué funciones y qué obligaciones tienes tú al ser empleador y qué obligaciones tiene tu patrón, créeme que la mayoría no sabe, simplemente así te lo dejo. Yo también tengo muchos compañeros que ni siquiera saben o conocen si en los días domingo se les cobra el triple o el cuádruple, o sea, así te la dejo. O sea, simplemente de eso también es responsabilidad de nosotros, no solamente, a eso ya no corresponde al patrón, sino también corresponde a nosotros así como empleadores que estamos brindando un servicio, conocer nuestros propios derechos y cuáles son las cláusulas y cuáles son las limitantes de un contrato. Creo que desde ahí también partimos mucho, ¿no? Y también un poco aclarando lo que dice Carlos, sí, la verdad es que desgraciadamente y desafortunadamente a veces sale más barato, ¿cómo te diré? Pagar la muerte de alguien, suena muy crudo lo que acabo de decir, a una indemnización de alguna parte o alguna extremidad de tu cuerpo. No quiero entrar mucho a detalles sobre seguros, porque en algunas partes, igual en mayoría de los sectores privados y públicos, no solamente se les otorga el servicio médico, ¿no? El que tenemos, ya sea IMSS o ISSSTE, sino también se les otorga un seguro, ya sea de cualquier aseguradora que exista de manera regional o nacional, ¿no? Obviamente cada parte de tu cuerpo tiene un valor y se han encontrado, e incluso en algunas partes, que las personas se llegan a accidentar, y lo digo entre comillas, para cobrar una indemnización.
una indemnización puede ir no solamente por un año, puede ir hasta por más de 10 años, 20 años, y a comparación de algún riesgo por muerte, solamente se puede cobrar incluso una o menos de 10 veces. Entonces, sí sale más barato, desgraciada o desafortunadamente en esos aspectos, porque obviamente, así como hay personas buenas, hay personas que solamente lo usan con un fin lucrativo, ¿no? Sí, también respecto a la productividad, también existen las utilidades que se les otorga a los trabajadores, ¿no? Obviamente hay empresas en las cuales no están reguladas y pues obviamente no se les puede dar este tipo de utilidades, que sí tienen que ser, claro, porque son parte fundamental de que algún campo o sector funja y tenga esta gran productividad que pueda activar a los varios sectores, ¿no? Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo mucho con Erika, ¿no? En el tema de que la productividad y todos los derechos que se les debe de tener a los trabajadores respecto a, obviamente, si tú tienes un ambiente sano laboral, vas a tener a un trabajador contento, porque no se van a andar preocupando que si su salud, que si todo esto. Y obviamente sí, yo soy de esta nueva escuela de que sí es importante también cuidar y salvaguardar la salud mental de nuestros trabajadores. O sea, un trabajador que descansa, que se le cuida por su salud, que se le ve por sus mismos derechos, que tiene días de descanso obligatorios, creo que rinde más y produce más que aquel trabajador que está 24/7 detrás de una máquina. Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no tengo nada que estar de desacuerdo con mis compañeros, pero sí creo que es importante nuevamente regularizar estos no solamente contratos, sino las condiciones laborales en las cuales se encuentran. Obviamente, a lo mejor sería un contrato o una regulación diferente a las cuales un trabajador que está en un sector minero no son los mismos riesgos que se tienen en algún otro sector, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante y sí concuerdo que la productividad sí es algo que se mide y sí es algo que es representativo en nuestro país como el Producto Interno Bruto, sí, pero también se tienen que regularizar los derechos y las obligaciones no solo del trabajador, sino también del patrón. Y ya último dato, ya como ya para terminar, cuando existe una huelga, la relación laboral que existe entre el trabajador y el empleador queda suspendido esos días. Por eso es que hay veces que no se les paga en algunas en cuestiones salariales o algunos permisos o que se tenía en su contrato. Sam, a mí únicamente me gustaría traer a colación una cifra, un dato importante de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que alrededor de 1,200 personas mueren al año, así como lo señala Geraldine, por pues estas condiciones, únicamente hablando de la rama minera, porque me dice Geraldine ahorita, pues es que sí, son varias personas que sufren pues riesgos de trabajo. La OIT nos dice que mueren alrededor de 1,200, solamente para dejarles el dato. Perfecto, muchas gracias Erika y muchas gracias Geraldine. Ahorita me gustaría escuchar a Maf. Maf, ¿qué es lo que opinas de lo que dijo Geraldine y de lo que han dicho tus otros compañeros y compañeras? Pues mira, yo como siempre soy muy fan de quedar al final porque creo que así puedes hacer una recopilación de todo lo mencionado, como bien dice Sam. Y lo primero que diría es poner en perspectiva la importancia de la salud mental, que es un tema que desde el primer bloque Geraldine nos está compartiendo. En concreto, considero que este tema no nada más es fundamental en los hogares y en las escuelas, sino también en los trabajos. Pero el mencionar estos sectores justamente nos pone en perspectiva de la poca falta que tenemos en México de hablar de salud mental. Muchas veces estos temas no se consideran ni en los hogares, que poco se pueden llegar a considerar en los centros de trabajo. Luego, a mí la afirmación que hizo Carlos, o sea, cuando lo dijo, la verdad sí me brincó mucho el pecho cuando dijo, sale más caro que se te muera un trabajador. O sea, decirlo de esa manera a mí me parece crudísimo. Y fíjate que yo ahí sí no estoy de acuerdo con Carlos y no estoy de acuerdo por los ejemplos que he visto a lo largo de mi vida estudiando Derecho. Es que muchas veces el trabajador se muere y la empresa de por sí no paga. Entonces, no nada más le sale más barato, le sale gratis, porque no se hacen responsables de su obligación. Hay un caso en concreto, lo voy a poner como ejemplo, no voy a generalizar porque no me gusta, pero pues es un ejemplo para que entiendan de lo que estoy hablando. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un despacho cuando empezaba la carrera en los primeros semestres
yo buscando un despacho laboral, resultaba que era un despacho laboral, pero del lado de los patrones, del lado de las empresas. Yo obviamente después de este caso que les voy a platicar, terminé huyendo. El despacho estaba buscando que a una señora que iba a cobrar porque su hijo murió víctima de un accidente de trabajo, se le pagaran 1,200 pesos. Eso era lo único que la señora iba a trabajar y la empresa llevaba 3 años dándoles largas para cobrar 1,200 pesos. O sea, no es nada más que le sale más barato a la empresa, es que le sale prácticamente gratis, porque no quieren pagar y cuando pagan son este tipo de cantidades, en mi opinión, bastante ya rayando en lo miserable. Porque justamente lo que no hay es un respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de los trabajadores. Se permite que el ambiente de trabajo sea ya casi el de la explotación. Y es que en México, por ejemplo, tenemos horarios laborales que genuinamente no te dan chance de hacer más cosas con tu vida. Si entras a trabajar a las 9 de la mañana y sales a las 6, 7, a esa hora imagínate que vives lejos de tu trabajo, que también esta es otra cosa que hay que poner en perspectiva. En las ciudades el vivir cerca de tu trabajo es un privilegio que no todas las personas tienen. Entonces ya también aquí metemos otro tema del privilegio, ¿no? Entonces, ¿qué tal que te haces una hora para llegar a tu casa? ¿En qué momento haces algo más con tu vida que no sea comer y trabajar? Definitivamente este tipo de circunstancias también afectan la manera en que se desarrollan las personas, porque los trabajos nos han enseñado, y esta me atrevo a decir que es una de las grandes y erróneas afirmaciones que tenemos en México, es que nos hacen pensar que el trabajo es ese momento más grande que llegamos a tener en la adultez, como si no pudiéramos seguir desarrollando otro tipo de habilidades y actividades después de que estamos ya trabajando laboralmente, ¿no? Entonces, yo considero que lo que dicen las compañeras y el compañero no nada más tiene muchísima seguridad y es una afirmación que debemos hacer con respecto a los temas de salud mental, sino que también necesitamos empezar a introducir narrativas de neurodivergencias. Por ejemplo, ¿qué tal que tu trabajador es una persona que tiene TDA o que tiene autismo tipo 1? ¿Estás preparado tú como patrón para emplear a una persona con características específicas? Pues la verdad es que la mayoría no. Y luego, si nos ponemos incluso más técnicas, pues, también la perspectiva de género. ¿Dónde está la perspectiva de género en los centros de trabajo? No nada más estoy hablando de temas directamente de acoso en centros de trabajo, que es de lo peor de lo que podemos hablar, sino también incluso en temas de salario. A inicios de la pandemia se hizo un análisis por parte del INEGI, donde decían que en los primeros 6 meses de la pandemia, las mujeres en la fuerza laboral en México habían disminuido del 45% al 37%. ¿Qué dice eso para mí? Este análisis básicamente dice que al momento de una crisis, quienes fueron más desechables para los empleadores fueron las mujeres, fueron las primeras a las que sacaron de los centros de trabajo, ¿no? Entonces, ok, aquí tenemos una parte. Luego, la siguiente parte, hablábamos también de productividad y de la importancia de que tu trabajador esté en un ambiente sano para que pueda tener alta productividad y entonces funcionarle al sistema, ¿no? El sistema no está preparado para una perspectiva de género. Y no lo digo yo, lo decía Rosa Luxemburgo, lo decían Alexandra Kollontai desde hace un siglo. El sistema funciona de tal manera en el que la participación activa de los hombres en el trabajo se debe a que cuando llegan a sus hogares, su casa está limpia, hay comida en la mesa, tienen ropa planchada y tienen todo organizado, porque hay una persona en el hogar que lo hace, es una mujer, que no recibe una ganancia por estas actividades del hogar, y entonces, pues que el sistema se ahorra dobles jornadas, porque esto para las mujeres que trabajan son dobles jornadas, se las ahorra, el trabajador hombre tiene una vida perfecta, puede dormir y descansar, al día siguiente ser súper productivo, dejar dinero, no ganar mucho, porque también pues no ganan mucho, porque en general pues, no se gana mucho en cualquier tipo de trabajo donde eres obrero, pero al final del día estás ahorrando dobles jornadas, estás funcionando de tal manera que el sistema sigue perpetuando que las mujeres no entren a las fuerzas de trabajo y que inclusive cuando entran no reciban sueldos ni siquiera parecidos al que hacen sus pares hombres, aún estando igual de preparadas. Y esto tampoco lo digo yo. Lo dicen expertos como High Street Clothing Experts Worldwide, que es una empresa dedicada únicamente a hacer análisis de los centros de trabajo a nivel mundial, donde, por ejemplo, en México,
no sé si sabían, pero nada más el 3% de los puestos directivos del país son ocupados por mujeres. 3% de los puestos directivos. Hay una empresa, no voy a decir nombre, pero es un banco sumamente popular, que hace 2 años, en el marco del 8M, sacaron un informe diciendo somos una empresa con súper paridad de género, nuestro 50-50 está más que marcado, somos un centro con perspectiva de género. Pero como las colectivas feministas no son tontas, se pusieron las pilas y dijeron, ok, queremos ver ese informe, ¿no? Se hace el análisis del informe y ¿cuál era el resultado? Claro, era un centro de trabajo 50-50, donde todos los puestos directivos eran ocupados por hombres y el 50-50 de las mujeres estaba en puestos de secretarias y de asistentes, ganando el salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa para mí? ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer? Necesitamos empezar a ver esto desde un tema social. El trabajo es un tema social, es un tema de justicia social y por ende también es un tema de justicia de género, es un tema de justicia de discapacidades y es un tema que se tiene que ver desde lo interseccional. Muchas gracias a ti, Mafer. Qué importante que menciones la interseccionalidad, que menciones la perspectiva de género. Son temas fundamentales porque, como bien dices, esto es un tema social y es un tema justamente de justicia social. También debemos de considerar un poco también el hecho de que a las mujeres luego se les discrimina o no se les contrata por el hecho de que, según esto, se van a casar, se van a embarazar y entonces las vuelven a encasillar en roles de género familiares o de otro tipo y por ende les terminan discriminando en el área de trabajo, ¿no? Entonces, muy importante que se mencione el tema de perspectiva de género, lo agradezco mucho y se está poniendo súper interesante toda la plática con las y los participantes del día de hoy. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo para el segundo bloque y entonces vamos a continuar en el tercero. Pero a todos los que nos están viendo, no se vayan, esto está muy interesante y ahorita regresamos. Estamos de regreso en una emisión más de El Derecho a Disentir. El día de hoy estamos hablando de los derechos de trabajadores, del derecho laboral y estamos en la etapa de la conclusión, tercer bloque. Geraldine, me gustaría escuchar tu conclusión de todo lo que se ha platicado en el programa tan interesante de hoy. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio en verdad brindado, siempre es muy bien agradecido. Y pues ya para concluir mi punto, y sí, concuerdo muchísimo con la última participación de Mafer, en verdad sí es importante nuevamente hacerle pico a todas las instituciones de cualquier sector que la fuerza femenina no es menos que la de un hombre, aunque hay estudios científicos y aunque digan que en una fábrica un hombre rinde más que una mujer, ambos por igual rinden, e incluso podría decir que las mujeres rinden más que los hombres. Pero bueno, ese sería otro tema y va mucho de la perspectiva de género. Y sí, simplemente en el último año, en el 2020, se ofrecieron más de 350,000 empleos en sector minero, de los cuales 50,000 solamente fueron ocupados por mujeres. Entonces, sí hablamos de una disminución y sí hablamos también de una perspectiva social y de género, en las cuales se tiene que permitir y en la cual también tienen que haber regularizaciones para ambos sectores. Entonces, sí debería de haber una regularización laboral, no solamente de contratos o de prestaciones o de servicios, sino también una perspectiva y una relación y una regularización de todos los derechos laborales que existen en el país. Perfecto, Geraldine, muchas gracias. Grandiosa aportación y conclusión. Ahorita me gustaría escuchar a Mafer. Creo que te quedaste con un tema muy interesante en el bloque anterior y me gustaría que nos pudieras elaborar un poco más o darnos tu conclusión sobre lo que se ha platicado. Muchísimas gracias, Sam. Y justamente yo quiero continuar con lo que veníamos diciendo tanto Geraldine como yo acerca de la importancia de la participación de las mujeres en la fuerza laboral, pero no nada más una participación que sea por cuota, sino que sea realmente equitativa. En esto estamos hablando de una equidad con respecto a los puestos que ocupamos, con respecto al salario que percibimos, con respecto a las responsabilidades que tenemos, porque realmente ahí es donde entonces estaríamos atendiendo a una verdadera perspectiva de género. No basta con decir que tienes un 50-50 en tu nómina, eso definitivamente es de lo menos importante, sino necesitamos hablar realmente de una participación activa de las mujeres también en los puestos de liderazgo. Se escucha mucho hablar del techo de cristal, pero como yo les decía, lo importante aquí es hablar de una interseccionalidad,
Con esto me refiero a que debemos considerar todas las visiones y todas las circunstancias que enfrentamos las personas para llegar a ciertos lugares. Hay una frase muy famosa que se dice mucho en el movimiento feminista, que es que no sirve de nada que una mujer rompa el techo de cristal, sí va a ser una mujer indígena la que va a venir a barrer los pedazos, ¿no? Entonces, no nada más necesitamos estar las mujeres ahí por cuota, necesitamos estar todas las mujeres desde todas las diversidades, aportando a la construcción de un sistema laboral que sea inclusivo y que sea digno, porque sea por y para las personas, porque todas las personas merecen todos los derechos. Pero igual me gustaría muchísimo atender a otra cifra que me parece también muy preocupante. En el bloque anterior les hablaba de esta encuestadora que realizó el análisis en México, pero también HICE analiza a nivel mundial cuál es la situación de los puestos directivos. En el mundo, solamente el 22% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. O sea, estamos hablando de 22%. Esta cifra, considerando que en el mundo las mujeres somos la mitad de la población, a mí me parece crítica. Entonces, no nada más estamos atendiendo a que la situación en México es mala, es bastante mala, la verdad, sino que en general en el mundo la situación sigue creciendo de esta manera y se permite. Y no se considera que tenemos que hacer esta diferenciación basada también pues en las oportunidades que las mujeres hemos peleado desde hace años. Igualmente quiero recalcar que, como dije, este es un tema de justicia social. Por ende, necesitamos verlo desde una visión social donde se consideren todas las voces y la importancia de todas las personas para poder generar un diálogo que no nada más sea de derecho, sino que también contemple pues las interdisciplinas, ¿no? Geraldine lo mencionaba, en la industria minera, ¿cuántas personas mueren? Es un sector que es sumamente peligroso para las personas y aún así es un sector que no es atendido de manera específica. Creemos que una misma ley puede ser equitativa para todas las personas, pero no, también se tiene que atender a lo específico, a quienes están ahí, a quienes necesitan el apoyo principal y obviamente estas interpretaciones son las que se hacen desde las sentencias de la Corte, que yo quisiera concluir con que me parece muy buena la sentencia, me parece que deja un antecedente muy bueno y necesitamos seguir trabajando. Con último mensaje diría, si tú eres un patrón, una patrona, sé una persona digna con tus trabajadores y trabajadoras. Si eres alguien que es trabajador o trabajadora, acércate a conocer tus derechos y ejercítalos, porque son una deuda histórica para ti y para quienes vienen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mafer. Excelente conclusión. Grandes aportaciones como las de todas y todos en el día de hoy. Genial. Erika, nos vamos ahora con tu conclusión. Estamos hablando de perspectiva de género, entonces, ¿por qué no darle la palabra a una mujer más? La verdad estoy muy contenta de haber escuchado cada una de las perspectivas de mis compañeros. Yo creo personalmente que el abrir el diálogo y el abrir espacios y foros como estos es importante y abona tanto a la democracia como a la justicia social porque nos permite vislumbrar cada una de esas pequeñas coyunturas que existen. Y bueno, para terminar el día de hoy quisiera terminar impactando lo que nos dice la Suprema Corte. Nos dice que admitir la titularidad del escenario de la huelga, en ese caso la titularidad del otro sindicato, sería atentar contra el derecho a huelga que tienen todas las personas y que este es un derecho social reconocido por nuestra Constitución y reconocido también por los tratados internacionales. Así que toda vez que el hecho de estar cuestionándonos sobre esta titularidad sería como una violación directa a este otro derecho que pues ya teníamos. Como sabemos, la huelga es la última ratio de los trabajadores, pero sigue siendo un derecho y un derecho que debe de ejercitarse en los momentos que sean necesarios. Actualmente, y bueno, hace poco, aún con las juntas federales de conciliación y arbitraje, se buscaba apostar a la conciliación. Hoy más, con la nueva reforma laboral, se pone a la conciliación como en un primer lugar y nos dicen que, bueno, es importante hacerla de manera especializada el día de hoy. Así que, bueno, yo concluiría invitando a las personas a ejercer sus derechos, a conocerlos primero que nada y sobre todo felicitar pues a la Suprema Corte por generar espacios como estos, porque aunque ustedes no lo quieran y no lo crean, las personas que nos están viendo ahí afuera, pues sí se llevan algo y entonces nos dicen, bueno, pues yo también tengo derechos laborales, voy a investigar un poco más y lo que aquí les hayamos sumado es muy valioso para generar grandes cambios ahí afuera. Entonces, pues no me queda nada más que agradecer nuevamente por el espacio y seguir pues invitando a las personas a luchar por sus derechos
y felicitar nuevamente a la Suprema Corte. Y gracias, Sam, por tan excelente conducción. Siempre es un placer estar contigo. Gracias a ti, Erika. Me gusta mucho tu conclusión. Estoy de acuerdo con todo lo que nos acabas de plantear. Ahorita ya nada más nos queda espacio para una conclusión de conclusiones y afortunadamente tenemos a Carlos Torres para ello. Gracias, Sam. Pues antes que nada, gracias por el espacio. Increíble convivir con más abogados y economistas. Pues mi conclusión es que muy buena sentencia de la Corte. Honestamente, un análisis social siempre es muy gratificante, ¿no? Porque no vivimos en una burbuja donde solo existe el derecho, existen muchas otras cosas que interactúan. La equidad de género es un tema tan curioso porque hacen ese tipo de análisis, ¿no? Dicen, es que el 50% son empleadas, pero ay, sí, y esas todas son de limpieza. Entonces, siguen con esta idea de género de que o la mujer va para allá o metemos en estos trabajos y ya con eso cumplimos cuota, lo cual se me hace a mí incorrecto, ¿no? Se me hace que no es dar la oportunidad. Yo creo que se debe abrir la oportunidad para que la persona más capacitada esté. Y ya llevamos al menos 2 generaciones en las que las mujeres pueden estudiar, en las que pueden formar parte, ¿no? Entonces, un gran análisis de las abogadas desde mi punto de vista. Ahora, respecto a Erika, no estoy de acuerdo con que se tengan que enseñar más cursos de derecho laboral en las escuelas, porque eso, en punto de vista, tal vez no ayuda a que sepan más la importancia del derecho laboral. Y creo que es lo mismo con el derecho agrario y lo mismo con el derecho penal. Más bien se deben de enseñar la cuestión histórica, por qué existe, cómo ha ido evolucionando y entender, como lo hace la Corte, la implicación social de estos. Yo creo que con eso vamos a tener abogados más preparados, ¿no? Que sepan que va más allá de lo que dicen las letras. También decir que pues que Maffer, a fin de cuentas, creo que sí estás de acuerdo que le sale más barato a una empresa que se le muera a un obrero, porque hay que considerar que hay 2 costos, el costo monetario y la reputación, y puede que les convenga más gastar el triple de lo que habría que indemnizar con tal de que no salga que fue su culpa, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos un problema con nuestro sistema económico y social que debemos atender. Y por último, a Geraldine decirte que aunque haya obreros malos o trabajadores que busquen sacar dinero a la empresa, esos deberían ser la excepción y no la regla, porque lo hemos visto, regresando al movimiento feminista, que en Estados Unidos en especial, esos casos donde una mujer miente haber sido abusada por un hombre, ¿no? Y eso yo no creo que signifique que debamos de empezar a creer que son mentiras todos, sino decir, existen excepciones, sí, pero la regla es que la víctima siempre tiene la razón. Y en este caso, los obreros, por estar en una situación debajo del patrón, están en cuestión de discriminación, desventaja, así es, por el simple hecho de que ellos trabajan para el patrón y debemos seguir adelante y felicidades a la Corte e increíble compartir este espacio con ustedes. Gracias, Carlos, por tu excelente aportación. Me gustó que el día de hoy, que hablamos del derecho laboral, lo pudimos abordar desde un tema social, desde la justicia social. Creo que fue muy interesante para todas y todos los que nos ven el día de hoy. Esto fue una emisión más de El Derecho de Disentir y regresamos hasta la próxima. Gracias.